Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana de hoy sábado 23 de mayo del 2020. Pueblo de Sión les saluda en este su programa compartiendo el modelo de Jesús. Saludamos a esa gente como siempre que anda ganándose el pan de todos los días, que se andan esforzando, que andan poniendo en riesgo sus vidas incluso. Las bendecimos en el nombre de Jesús y les pedimos que guarden las medidas necesarias, que se protejan. Y esto no es dudar del Señor, pero el Señor nos manda a ser prudentes también, a ser sabios. Y la palabra de Dios dice: el hombre sabio ve el mal y se aparta. Y sabemos que todos tenemos que buscarnos el pan de cada día, nosotros los pobres, los que no somos mantenidos, los que no recibimos pensiones ni nada por el estilo, ¿verdad? Y no estoy hablando mal de nadie de eso, pero nosotros, especialmente los que no podemos quedarnos en nuestras casas y tenemos que salir a buscar el pan de todos los días, pues que el Señor nos cubra, nos ampara y nos proteja. Y el día de hoy traemos un mensaje en el cual pues vamos a tener que poner un poquito de atención porque es un poco, ¿cómo diríamos? Hay que ponerle un poquito de atención, un poquito de mente, como decimos nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Un poco de mente en el buen sentido de la palabra. El mensaje de hoy se llama La Duda. Le hemos titulado La Duda. Y vamos a leer varios pasajes bíblicos para poder después analizarlos y entenderlos. Y vamos a comenzar con Lucas 1, versículos del 5 al 22. Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 22. Esta es de Dios habla hoy. Esta versión es Dios habla hoy. Un ángel anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. En tiempos en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y las leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso se le apareció a Zacarías un ángel del Señor. Estaba de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver el ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Juan irá delante del Señor con el espíritu del poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel, y ojo en esta pregunta:
¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. Y digo, ojo a esta pregunta porque más adelante vamos a estar viendo de qué se trata. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y a darte estas buenas noticias. Pero como ahora no has creído, y ojo a esto también, ¿verdad? Pero como ahora no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo eso. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y siguió así, sin poder hablar. Aquí estamos hablando de un primer caso y vamos a leer esta segunda lectura bíblica, Lucas 1 del 26 al 45. Anunciamiento del nacimiento de Jesús o anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrado el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ojo a esto también. En la primera lectura, Zacarías pregunta, ¿y cómo será esto si estoy muy viejo y mi esposa también? Y quedó mudo por 9 meses. Aquí en este otro caso, María pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. En los dos casos hay una duda. El ángel respondiendo le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Amén, aleluya y gloria a Dios. Así es, nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y esta respuesta es interesante, la respuesta de María o la actitud de María cuando dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia, se fue de la presencia de María. María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth.
Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, y oigas esto, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí estamos viendo dos casos, pero vamos a leer dos lecturas más. Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Esto se trata del bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y después Jesús fue bautizado. Subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí se trata del bautismo de Jesús. ¿Y quién lo bautiza? Juan, el hijo de Zacarías, el primo de Jesús. Jesús, el hijo de María. En estos tres casos están involucrados los parientes. Y vamos a leer Lucas 7, del 18 al 23. Vamos a leer bastante lectura bíblica el día de hoy, pero es importante y es muy interesante lo que vamos a ver con estas lecturas que estamos leyendo. Lucas 7, del 18 al 23. Se titula Los mensajeros de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos enfermos, sanó muchas enfermedades, muchas plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Gloria a Dios, aleluya por esto. Y sigue diciendo Jesús: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y esta palabra, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, significa también, en el lenguaje actual, muy feliz es aquel en quien cree en mí. O muy feliz es aquel que no duda de mí. Así termina la frase Jesucristo. Y vamos a leer la última lectura bíblica en Mateo 14, del 1 al 11. Se titula La muerte de Juan el Bautista. Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban
a su servicio. Este es Juan el Bautista, que ha resucitado. Por eso tiene ese poder milagroso. Y es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Pues Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados, y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho juramento en presencia de sus invitados, mandó a que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel, y luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Entonces el tema de hoy lo hemos titulado La duda. La duda es el tema de hoy. Y vamos a definir qué cosa es duda. La duda en el contexto bíblico supone la carencia o disminución de la certeza y de la convicción en el pensamiento o las acciones. Es decir, ¿qué es la duda? La carencia o disminución de la certeza y de la convicción. Y esto trata de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este caso, la duda es la carencia o la disminución de la fe. Así la duda puede afectar las decisiones, la confianza y el juicio de una persona. Incluso la duda puede suscitar una vacilación del ánimo en torno a la fe y a las creencias. Ese es uno de los conceptos bíblicos de lo que es la duda. En pocas palabras, la duda es la carencia de fe, y esto puede afectar el ánimo, puede afectar el entorno, puede afectar la fe, puede afectar las creencias que nosotros tenemos, la confianza, puede afectar el juicio, puede afectar las decisiones, puede afectar el pensamiento. Eso es la duda. En estos pasajes bíblicos que nosotros leímos, es decir, en la palabra de Dios, vemos cosas muy interesantes, cosas que Dios nos quiere mostrar para que podamos aprender de su santa palabra. Es decir, son ejemplos que tenemos que conocer para aprender de ellos, porque la Biblia así es, la palabra de Dios así es. Nos da buenos ejemplos para poder aprender de ellos, pero también nos da malos ejemplos, también para aprender. Los buenos ejemplos son para que los sigamos, y los malos ejemplos es para que no los cometamos nosotros. La Biblia nos enseña cómo se desarrollan las cosas y cómo se puede llegar a caer fácilmente en la duda. Y esto depende de las circunstancias y de la forma en que se desarrollan los hechos reales de nuestras vidas, los hechos reales de todas las personas, los hechos reales de la humanidad. Es decir, la Biblia nos habla de hechos reales y nos pone ejemplos reales, ejemplos que sí sucedieron. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida y es espiritual, y es además de eso verdad. La Biblia además nos dice las consecuencias de la duda. ¿Por qué las consecuencias? Porque la duda es una falta de fe o disminución de la fe, como leíamos en el concepto. Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
En aquella época, como leíamos en los pasajes bíblicos, Herodes era el rey de los judíos, un rey romano, un rey muy malo, tiene mucha fama, hizo muchas atrocidades. El imperio romano estaba invadiendo al pueblo judío en esa época. Eran invasores del pueblo judío. Zacarías y Elizabeth y Isabel era un matrimonio judío. Dice la Biblia que eran rectos delante del Señor, eran íntegros. Este matrimonio era de avanzada edad, eran muy viejos. Isabel además era estéril, es decir, no podía tener hijos. Entonces vemos esas condiciones. Era un matrimonio, pero era un matrimonio ya viejo. Pero además de ser viejo, Isabel no podía tener hijos, es decir, era estéril. Además de eso, Zacarías pertenecía al grupo sacerdotal. Él estaba ahí metido en un rol de servicio. Ese día, pues le tocó servir a Dios, le tocó entrar al santuario y para poder entrar en el santuario, pues tenían que estar en un alto nivel de santidad. De lo contrario, pues las personas, los que les tocaba turno, caían muertos. Era difícil, no es como el día de hoy. Antes, pues, las personas les tocaba estar en un grado de santidad bastante alto, bastante grande. Es decir, ese día se tenían que santificar ante Dios. Ese día tenían que estar en una santidad alta. Y Zacarías, pues, le tocó entrar al lugar. Y lógicamente tenía que entrar en una gran santidad. Y los que entraban le amarraban una cuerda en el tobillo. Y en el otro tobillo les amarraban una campanita. Los que estaban afuera, solo podía entrar el sacerdote de turno. Y cuando ya no oían sonar la campanita, pues los jalaban, porque era señal de que habían caído muertos. Si habían caído muertos, era señal de que no andaban en santidad. Como les digo, era difícil el asunto. Entonces, si caían, pues los jalaban con la cuerda. Zacarías entró al lugar santísimo. Y en ese momento se le presentó el ángel Gabriel. Y este ángel Gabriel pues le anunció que su esposa iba a tener un hijo que se llamaría Juan. Y que de su nacimiento iba a estar lleno del Espíritu Santo. Y que además de eso, pues este Juan prepararía al pueblo para la venida del Mesías. Y digo yo, qué buena noticia esa, ¿no? Es decir, las oraciones de Isabel y de Zacarías habían sido escuchadas. Y no solo eso, además su hijo iba a ser un hijo muy especial, escogido por Dios y escogido para una misión demasiado especial. Qué salvaje, ¿verdad? Salvaje diríamos nosotros los muchachos. Pero Zacarías no cree. Zacarías cae en la duda. Y Zacarías pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de eso? Si mi mujer y yo ya somos ancianos y además mi mujer es estéril. Zacarías cae en duda. Y algunos de nosotros diríamos, es una duda razonable, porque si es cierto, ya son muy viejos. Además han pasado intentándolo toda una vida sin obtener resultados. Y para derramar la gota del cántaro, Isabel, su esposa, es estéril. Una duda que cualquier persona común podría tener. Pero también está la otra cara de la moneda, porque la moneda siempre tiene dos caras. Y una cara de la moneda es que Zacarías tiene razón, son viejos, su esposa es estéril, han pasado toda una vida intentándolo y ahora ya viejos, ¿cómo puede ser esto? Pero la otra cara de la moneda la vemos que cualquier persona común debería usar la lógica y el sentido común
Y esto yo lo repito siempre, cualquier persona, por muy común que sea, tiene la facultad que Dios le ha dado de usar la lógica y de usar el sentido común, y de eso no se necesita tanta espiritualidad. Es decir, pensar un poquito y sacar deducciones. Pero además de eso, Zacarías no era un hombre común, era un hombre sabio, y era una sabiduría de Dios. Y además era un sacerdote, es decir, conocía mucho de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios estaba reflejado que muchas mujeres en épocas pasadas eran infértiles y ya viejas habían tenido hijos, y esto por la obra de Dios, como el caso de Sara, la esposa de Abraham. La esposa de Abraham era infértil y eran viejos, pero el Señor les concedió el milagro, escuchó su súplica, y esto lo sabía Zacarías porque era un sacerdote. Pero para rematar, se le presentó un ángel. ¿Y dónde se le presentó? En el lugar santísimo. Es decir, esto solo tenía que ser una obra del Señor. En el lugar santo no podía presentarse un demonio y hablarle a Zacarías. Nadie podía presentarse ahí más que el ángel del Señor. Y fue el ángel del Señor quien se le presenta. ¿Y cómo dudar de esto entonces? Pero dudó de Dios. Y por dudar quedó 9 meses mudo. 9 meses hasta que el niño nació, por dudar. Es decir, al 6.º mes, el mismo ángel Gabriel se le presentó a María y a José, que eran de la descendencia de David, y les dio la buena noticia. Y le dijo a María: has hallado gracia delante de Dios. Y si nosotros hemos recordado, la palabra gracia significa regalo inmerecido. ¿Y qué podemos aprender de esto? Bueno, que todos, sin excepción alguna, por muy pecadores que seamos, por muchos defectos que tengamos, Dios nos da el chance y la oportunidad de servirle. Todos hemos nacido con un propósito, y uno de los propósitos especiales es servirle a nuestro Dios. Has hallado gracia delante de Dios, por lo cual concebirá un hijo y se llamará Jesús, le dijo el ángel. José y María no eran casados, por lo tanto, pues no tenían relaciones sexuales. Por eso María pregunta: ¿y cómo será esto si no conozco varón? Es decir, María también duda. Y esta sí es una duda razonable. Por eso el ángel le contesta: el Santo Espíritu de Dios te engendrará. Por eso el niño será llamado Hijo de Dios. Y también tu parienta Elizabeth, la que llaman estéril, concebirá un hijo. Porque no hay nada imposible para Dios. Y así es. Para el Señor no hay nada imposible. No podemos dudar de Él. Todo para Él es posible. El hombre tiene límites, e incluso hasta los científicos tienen límites, pero Dios no tiene límites. Dios es infinito y su poder así es también infinito. María duda al inicio, porque ella no tenía relaciones sexuales, no era casada. Además, no estaba en el lugar santísimo como estaba Zacarías. Además, no era sacerdote como Zacarías. Y lo más relevante es que en las Escrituras nunca se había presentado un caso igual. Ni igual ni parecido. Es decir, nunca en la vida había nacido el Mesías. Y nunca más va a volver a nacer porque ya nació. Muchos judíos todavía lo están esperando. La mayoría todavía lo está esperando. Pero Él ya nació. Y nació de una vez y para siempre. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca se había dado un caso igual. Ahora, María, tenía una gran desventaja. ¿Cuál era la desventaja? Pues no era casada. Y salir embarazada le representaba un riesgo de muerte. Porque según la cultura judía tenían que hacerse eso, tenían que matarla.
era una cultura bien arraigada y todavía existe. Es decir, ahí no se puede cometer adulterio ni fornicación, porque quien lo cometa y sea hallada o sea descubierta, pues las matan, las lapidan, las apedrean. María tenía esta desventaja. Y para rematar, ¿cómo decirle a su prometido José que estaba embarazada si nunca había tenido relaciones sexuales con él? No era casada con él. Entonces, ¿cómo hacer? Y muchos dirían, échame ese trompo en la uña. ¿O cómo la ves desde ahí? Estaba difícil para María, ¿verdad? Sin embargo, y a pesar de todo lo mencionado, María le dice al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, en estas lecturas bíblicas vemos dos casos parecidos, pero a la vez muy diferentes. El caso de Zacarías, teniendo todo a su favor, por dudar de la gracia de Dios, quedó mudo. En el caso de María, teniendo la gracia de Dios, pero muchas cosas del mundo en su contra, ella confía más en la gracia de Dios. Y por eso el Señor la guarda y la protege. Y así sucede con todos nosotros. Es decir, todos tenemos la gracia del Señor. Solo hace falta creer. Y cuando creemos, conseguimos su gracia, ese regalo inmerecido. Y todos podemos servir al Señor. Por muchos defectos que tengamos, Él quiere que nosotros le sirvamos. Y cuando nosotros le servimos, Él nos da ese poder especial. Y Él nos guarda y Él nos protege. María visita a su pariente Elizabeth, es decir, la esposa de Zacarías. Y en cuanto la saluda, Juan, en el vientre de su madre, brinca de alegría. Y Elizabeth es llena del Espíritu Santo. ¿Por la presencia de María? No, por la presencia de Jesús en el vientre de María. Qué salvaje, ¿verdad? Como decía, María visita a su pariente. María está preñada por el Espíritu Santo. Está engendrada por el Espíritu Santo. Juan es 6 meses mayor. Juan ya tenía 6 o 7 meses cuando María llega a visitarla. Y Juan en el vientre brinca de alegría. Es decir, Juan el Bautista reconoce a Jesús desde el vientre de su madre. ¡Qué salvajada! Luego, pues, nace Juan y 6 meses después nace Jesús. Juan emprende su ministerio y comienza a bautizar y bautiza para el perdón de pecados. Es decir, en aquella época y en el tiempo específico de Juan, Juan bautizaba para el perdón de pecado. Hoy el bautismo no es para el perdón de pecado, pero ese es un tema que vamos a hablar después. Pero en este momento Juan emprende su ministerio y comienza a bautizar para el perdón de pecado. Y Jesús se presenta ante Juan para ser bautizado. Y Juan reconoce nuevamente a Jesús y sabe que es el Hijo de Dios. Y por tal razón no lo quiere bautizar, porque Dios no peca. Y Juan bautiza para el perdón de pecado y Dios no peca. Por eso Juan no lo quiere bautizar. Y Juan le dice, vos me deberías de bautizar a mí. Yo no soy digno ni de atarte las sandalias. Y digo yo, qué buena actitud entender nuestro lugar con respecto al lugar de Dios, nuestra posición con respecto a la posición de Dios. Y también qué buena actitud y humildad la que tuvo Juan al decir no soy digno ni de atar tu sandalia. Porque hay muchos en el día de hoy, muchos atrevidos que andan atando y desatando y atando y desatando y atando y desatando un montón de locura. Pero qué buena actitud la de Juan al decir yo no soy digno ni de atar la sandalia de tus zapatos, de tus pies. No soy digno, dice Juan, ni de atar la sandalia de tus pies.
Pero hoy muchos andan atando y desatando y se creen más que dioses. ¡Qué locura! Pero en este momento Jesús le dice, tenemos que hacerlo para poder cumplir la ley. Porque ¿cuántos sabemos que Jesús cumplió la ley? Fue el único. Y va a ser siempre el único que pueda cumplirla, de ahí nadie más. Y Juan lo bautiza. Y Juan ve que al subir Jesús del agua, es decir, fue sumergido en el agua, y al subir del agua, los cielos se abren. Juan está viendo esto, que los cielos se abren y que la voz del Dios Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Santo Espíritu de Dios desciende en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Todo esto lo ve Juan. Juan está viendo quién es verdaderamente el Mesías. Juan queda sorprendido. Ya Juan lo había visto y lo había sentido en el vientre de su madre y hasta brincó de alegría. Pero ahora Juan lo vuelve a ver y ve que es el Mesías y que se abren los cielos y que Dios Padre habla y que el Espíritu Santo se posa sobre Jesús. Pero luego Juan cae preso. ¿Por qué cae preso Juan? Porque Juan le decía la verdad a todo el mundo. Y cuando le dijo la verdad a Herodes, romano, rey de los judíos en esa época, le dijo que era un adúltero, un fornicario, un adúltero, porque se acostaba con la esposa de su hermano. Y era adúltero y además no amaba a su hermano, se acostaba con su esposa, estaba cometiendo doble pecado. Y por eso cae preso. Juan se siente mal porque lo van a matar. Y además que le van a arrancar la cabeza. Jesús es su pariente. Jesús sana. Jesús saca demonios. Jesús hace milagros, prodigios y maravillas. Jesús liberta. Pero Juan sigue preso, con los días contados. Y de ajuste le van a arrancar la cabeza. Juan, quien es pariente de Jesús, Juan, que le vino a preparar el camino a Jesús, Juan, que bautizó a Jesús, quien predicó de él, quien dijo que iba a venir uno mayor que él, que bautizaría con agua y con fuego, Juan, quien dijo que no era digno ni de amarrar las sandalias de Jesús, sigue preso. Y entonces, ¿qué pasa? Por lo menos Jesús debería de acordarse de él, ¿verdad? No solo por lo que hizo Juan, por lo menos por ser pariente, por pata diríamos nosotros los nicas, ¿verdad? Por argolla, como decimos popularmente, por ser pariente. Pero Juan sigue preso. Y no solo eso, a punto de que le arranquen la cabeza. Por eso Juan duda. Por eso Juan, desde la cárcel, manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? Juan piensa que por ser pariente de Jesús debe de ser liberado de la cárcel. Piensa que por la buena obra que hizo tiene derecho a ser liberado por Dios. Y los discípulos que Juan manda ya han visto lo que Jesús hacía. Incluso acababan de ver cómo Jesús había sanado al siervo de un centurión. Y Jesús, con solo enviar la palabra, había sanado al siervo de este centurión. Pero también había resucitado al hijo de una madre viuda, que incluso ya lo llevaban a la tumba. Ya lo iban a enterrar, como decimos aquí los nicas, los diriambinos. Ya iba en su entierro. Jesús se encuentra con la madre, se encuentra con el hijo muerto. Jesús tiene compasión y lo resucita. Y toda la multitud ve esto. Pero dentro de esa multitud estaban estos discípulos de Juan, los cuales habían visto todo el milagro.
Y estos dos discípulos llegan donde Jesús. Y en ese preciso momento, el Señor está sanando a muchos enfermos. Está liberando a endemoniados. Está dando la vista a ciegos. Está haciendo oír al sordo. Jesús está trabajando. Los discípulos ya habían visto muchas cosas, muchas señales. Pero además ahora llegan y ven otros milagros. Pero todavía preguntan, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Bueno, dice Juan, dicen ellos. ¿Eres tú el que había de venir o seguimos esperando? Dice Juan. Y Jesús les responde y les dice, vayan donde Juan y háganle saber lo que han visto con sus propios ojos. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y esto es lo más importante. Es importante que los ciegos vean. Es importante que los cojos anden. Es importante que los sordos vuelvan a oír. Es importante que los leprosos hayan sido limpiados. Pero lo más importante es anunciar el santo evangelio. Y aquí dice, y a los pobres es anunciado el santo evangelio. ¿Significa que a los ricos no se les puede anunciar? No. Aquí el contexto de pobre es pobre de espíritu, es decir, personas humildes que escuchan el evangelio, que escuchan la palabra de Dios, no importa que tengan o no tengan dinero. A eso a Dios no le importa. La salvación es para todos. Dios quiere que todos seamos salvos. El significado de pobre aquí es aquel humilde, aquel que quiere escuchar la palabra, aquel que le escucha. Ese tiene la oportunidad de escuchar el evangelio y de ser salvo. Y termina diciendo Jesús, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. En palabras sencillas, doblemente feliz es aquel que no duda de mí. O doblemente feliz es aquel que cree en mí. Juan manda a preguntar a sus dos discípulos que ya habían visto milagros, prodigios y maravillas de parte del Señor. Y llegan donde el Señor a preguntarle y el Señor está haciendo milagros, prodigios y maravillas nuevamente. Pero todavía se atreven a preguntarle. Dice Juan que si eras tú el que había de venir o que si tenemos que estar esperando a otro. Y el Señor les dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto ustedes con sus propios ojos. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, el paralítico se levanta y el evangelio es anunciado a aquellos que deciden escucharlo. La duda, el tema de hoy. Y aquí tenemos 3 casos bíblicos donde se presentó la duda. Zacarías, María y Juan el Bautista. Zacarías dudó y quedó mudo por 9 meses. Zacarías tenía todas las ventajas a su favor. Era un sacerdote, conocía de la palabra de Dios, pero dudó del Señor. María era una mujer que sí conocía del Señor, una mujer santa, pudiéramos decirlo de esa forma. Tuvo una duda, pero una duda razonable porque nunca se había dado un caso como este en la Biblia. Por eso dudó. Por eso Dios tuvo misericordia y compasión de ella y pudo cumplir. Juan el Bautista, quien conoció a Jesucristo desde el vientre de su madre, lo sintió, lo reconoció, después lo bautizó, miró cómo el cielo se abría y una voz, la voz del Padre, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vio al Espíritu Santo
descender de los cielos y posarse sobre Jesús. Todos estos tres casos son parecidos, pero a la vez muy diferentes. Y hay consecuencias graves al no creer en el Señor. Pero la consecuencia más grave es perder la salvación y la vida eterna. Pero la recompensa de creer es precisamente salvación y vida eterna. Y además de eso, si creemos, tenemos salvación y vida eterna. Y si le servimos a Dios y predicamos el verdadero evangelio, vamos a tener galardones y coronas en el cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En estos tres casos, pues, los tres creyeron en el Señor, eran creyentes. Todos obtuvieron la salvación y la vida eterna. ¿Y qué podemos aprender además de esto también? Que la duda siempre viene también al creyente. La duda no hace perder la vida eterna. En algunos casos lo que se pierde es la comunión con Dios, y no es lo mismo la vida eterna que la comunión. La duda, si ya somos creyentes, no nos hace perder la salvación. En algunos casos, como repito, lo que nos hace perder es la comunión. Pero al ser creyente, el ser creyente tampoco no nos hace inmunes a los problemas. El ser creyente no es una vacuna que nos inmuniza de los problemas, porque desgraciadamente en muchas iglesias eso se dice. Y cuando las personas creen y llegan a tener problemas, entonces dudan del Señor. Y no solo dudan, le echan la culpa al Señor. En vez de echarle la culpa a quien le dijo la mentira, le echan la culpa al Señor. Y dicen, yo no vuelvo a querer saber nada de Dios. Porque no se les enseña verdaderamente cómo son las cosas. El creyente no está vacunado contra los problemas. El Señor dijo, vamos a tener problemas. Ustedes van a enfrentarse a los problemas, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Por cada decisión que tomemos vamos a tener una consecuencia además de eso. Y si tomamos una mala decisión, pues la consecuencia lógicamente va a ser mala. Pero si tomamos una buena decisión, vamos a tener una consecuencia buena. Y todos los días y a cada momento y a cada instante de nuestras vidas estamos tomando decisiones, buenas y malas. Y esas van a tener sus consecuencias, buenas y malas. ¿Qué significa eso? Que debemos de pensar antes de tomar una decisión. Debemos de ponerles las cosas al Señor, consultarlo con Él antes de tomar una decisión. Y sabemos que a veces somos personas de reacciones rápidas, y más cuando estamos emocionados, porque las emociones nos afectan. Somos seres que tenemos emociones, somos seres emocionales. La humanidad es así, tenemos emociones que nos mueven, pero las emociones muchas veces afectan nuestras decisiones. Si estamos emocionalmente alegres y tomamos una decisión, es malo porque la tomamos por alegría y a lo mejor después tenemos consecuencias malas. Pero también al revés, si tomamos una decisión cuando estamos enojados, también las consecuencias pueden ser graves. Así es que tenemos que saber tomar las decisiones, como estos casos que nos habló la Biblia. En estas lecturas bíblicas, todos tomaron una decisión. Y esa decisión afectó el entorno, afecta a nuestros familiares, afecta a nuestra vida, de buena o mala forma. Ahora, lo que sí garantiza al creyente, ser creyente, valga la redundancia, es la salvación y la vida eterna al lado de nuestro Señor. Y además de eso, ¿qué nos garantiza el creer? Además de la salvación y de la vida eterna, si nosotros nos santificamos, porque la salvación tiene 3 tiempos: la justificación,
la santificación y la glorificación. Somos justificados al creer en Jesucristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Somos justificados al creer. Dios nos ve como su Hijo. Pero después, en el segundo tiempo, viene un proceso de santificación. Una vez que hemos creído y que el Espíritu Santo mora en nosotros, ya tenemos otra facultad, la facultad del Espíritu Santo, que si lo dejamos actuar, Él nos va a guiar. Y el tercer tiempo de la salvación es la glorificación, cuando nos muramos y vamos a recibir un cuerpo glorificado y ya no vamos a pecar nunca más. Pero si nosotros en el segundo tiempo, en la santificación, venimos y le servimos al Señor y predicamos su santo evangelio y hacemos buenas obras después de ser salvos, entonces podemos recibir galardones y coronas en el cielo. Eso lo dice la palabra de Dios, eso lo dice la Biblia. Como cristianos, como creyentes, vamos a enfrentarnos a problemas y esos problemas nos va a causar dudas, sí. Claro que sí, la duda va a venir. Pero si viene la duda, tenemos que poner la fe en Dios, en nuestro Padre Celestial. La duda viene en los momentos más difíciles de nuestra vida. Ahí viene la duda. La fe es bonita y es abundante cuando nos va bien, cuando estamos felices, cuando todo lo tenemos. La fe sobreabunda. Pero la duda viene en esos momentos más difíciles de nuestra vida. Y comenzamos a dudar de todo. Y comenzamos a dudar hasta del Señor y de sus promesas y de su palabra, aún siendo creyentes. Pero la manera en que enfrentemos la situación, la actitud que tomemos, el razonamiento que tengamos, la sabiduría que le pidamos a Dios para enfrentar estos problemas es la que nos va a sacar adelante. La oportunidad que le demos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, valga la redundancia, si le damos la oportunidad, Él nos va a guiar y nos va a sacar de toda duda. La palabra de Dios dice que si carecemos de sabiduría, la pidamos al Señor y Él nos la va a dar en abundancia y sin reproche. El Señor nos da sabiduría y eso es gracia. No lo merecemos, pero es gracia, un regalo inmerecido. El Señor es infinito en sus misericordias. Son nuevas todos los días, son nuevas cada mañana. Él nos tiene un amor incondicional. Él es bueno. La duda va a venir. De eso no nos escapamos. Pero la manera en que la enfrentemos, la manera en que reaccionemos es de vital importancia. La Biblia nos enseña casos específicos y especiales. Juan el Bautista conoció al Señor desde el vientre de su madre. Fue lleno del Santo Espíritu desde el vientre de su madre. Vio a Jesucristo, oyó al Padre, miró al Espíritu Santo cómo posaba en él. Miró milagros, prodigios y maravillas. Sus discípulos le contaron. Pero aún así, estando al borde de la muerte, creyó. Juan el Bautista dudó también en ese momento. Y le arrancaron la cabeza. Y se la sirvieron en bandeja de plata al rey Herodes. Y el rey Herodes se la presentó a la mujer con que adulteraba. Juan murió. Era primo del Señor. Y además hizo obras importantísimas para hacer el camino del Mesías. Pero también todos nos vamos a morir. Un día todos vamos a irnos de esta tierra. Pero si creemos, tenemos asegurada la salvación y la vida eterna en un lugar mejor. Los problemas van a venir.
Y qué feo estarlo repitiendo, pero ¿cuál es el mensaje? Tenemos de parte nuestra a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro guía, Él es nuestro socorro, Él es nuestro amparo. Y tenemos que confiar en Él. Tenemos que poner nuestra fe absoluta y entera en el que todo lo puede, en el que para Él no hay nada imposible. La manera en que enfrentemos las situaciones y los problemas es de vital importancia, tanto en la tierra como en la eternidad. Este era el mensaje que traemos el día de hoy. Esperamos que haya sido de provecho. Esperamos que estas palabras queden en su corazón, que hayamos aprendido sobre todas las cosas, porque eso es lo más importante, aprender. La Biblia nos enseña ejemplos para que podamos aprender y podamos hacer las cosas mejores y nuestras vidas sean mejores. Y por eso te damos gracias, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro maestro. Tú eres nuestro mayor líder. Tú eres nuestro modelo. Gracias, Señor, te damos. Bendícenos, Señor. Bendice a todo aquel que nos escucha, Señor. Bendice a todo aquel que está pendiente de esta radio. Bendice esta radio, Señor, que lleva tu palabra, que se dispone a servirte, Señor, que se dispone a cumplir de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por darnos esa oportunidad de poder servirte. Y guárdanos y protégenos, Señor. Y sabemos que usted tiene el control de todas las cosas, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias por habernos escuchado. Los esperamos, si Dios así lo permite, el próximo sábado. En este su programa de Pueblo de Sión, programa compartiendo el modelo de Jesús de 7 a 8 de la mañana en esta su radio Jerusalén. Muchas gracias. Les saluda Michael Cruz, este es su servidor y que el Señor les bendiga muy abundantemente.